Era verdad. El cuerpo del Señor no estaba allí. La tumba estaba vacía. Las primeras en percatarse de esto fueron las mujeres que en aquella mañana de aquel domingo fueron al sepulcro y iban con la idea de que en aquel sepulcro estaba un cuerpo, el cuerpo de su Señor, y ellas iban para embalsamarlo. Pero cuando ellas llegaron, ven la piedra removida. Y cuando ellos entran, ven a un ángel, de acuerdo con Mateo 28:5 y Marcos 16:5, o a dos ángeles, según Lucas 24:4 y Juan 20:11 y 12. Y los ángeles les dicen que el Señor ha resucitado y que vayan y que den este mensaje a sus discípulos. ¿Cuál es la reacción ante aquella noticia de estas mujeres? Solo Mateo 28:8 dice que había gozo por la noticia recibida, pero el mismo Mateo 28:8, Marcos 16:8 y Lucas 24:5 nos enfatizan que ellas iban llenas de temor y de espanto. Los discípulos, al recibir la noticia, no le creyeron a las mujeres. Lucas 24:11. Por eso es que Pedro y Juan salen corriendo hacia el sepulcro. Ellos quieren cerciorarse y ellos cuando llegan efectivamente comprueban que la tumba está vacía. Lucas 24:12 y Juan 20 del 1 al 8. ¿Cuál es la reacción de ellos? Dice Lucas 24:12 que Pedro quedó maravillado. Y Juan capítulo 20, versículo 9, dice que Juan creyó, pero después el siguiente versículo dice que no habían entendido que el Señor había resucitado. Entonces lo que Juan creyó es que la tumba efectivamente estaba vacía. La tarde de aquel domingo, allá en el camino a Emaús, Cleofas y otro discípulo del cual no se menciona su nombre, en esa charla que van teniendo, ellos dejan muy en claro que aunque también habían escuchado ya, habían recibido la noticia por parte de las mujeres, ellos no lo creían. Sí, ellos aceptaban que el sepulcro estaba vacío, porque dicen ellos, algunos de los nuestros fueron allá, es decir, Pedro y Juan, que eran los que habían ido. Dice, algunos de nosotros fueron allá y enfatizan que ciertamente el sepulcro estaba vacío, pero que al Señor no lo habían visto. Lucas 24, 21 al 24. Tomás, uno de los 12, no creyó la noticia. No solo había recibido, o la había recibido las mujeres, ahora él había recibido directamente de los otros apóstoles, de los otros discípulos, pero ni aún a ellos les creyó. María, volviendo a ese mismo domingo por la mañana, María, que se había quedado por ahí cerca del sepulcro, en el huerto que estaba ahí alrededor, ella tenía en su mente que que alguien se había llevado el cuerpo del Señor. Juan 20, versículos 2 y 15. La guardia en la tumba, que había presenciado todos esos acontecimientos, había visto cómo el ángel había descendido, cómo había removido la piedra, cómo había sucedido aquel terremoto, y ellos habían quedado como muertos. Y habían ido a dar aviso a los principales sacerdotes judíos. Y por instrucción de estos, y a sabiendas de que era una mentira, empezaron a esparcir el rumor de que si efectivamente la tumba estaba vacía, era porque sus discípulos se habían robado el cuerpo.
Y el evangelista Mateo enfatiza que esta idea todavía estaba circulando entre el pueblo mucho tiempo después, Mateo 28, del 11 al 15. Era verdad, el cuerpo del Señor no estaba allí. La tumba estaba vacía, pero los discípulos no creyeron de inmediato que esto era porque el Señor había resucitado, no lo creían. Miren, desde ese momento, hace ya 2000 años y hasta nuestros días, ha habido muchas explicaciones respecto del por qué la tumba se quedó vacía. Desde aquellos días y hasta hoy, nadie pudo ni podrá decir que esto era mentira, porque esto era un hecho real. La tumba estaba vacía. Y como nadie puede negarlo, por eso los esfuerzos de los que se niegan a creer en la resurrección es demostrar del por qué la tumba estaba vacía. Y bueno, no tenemos tiempo ni es el objetivo explicar todas esas respuestas que se han buscado, pero saben, muchas de esas explicaciones son bastante inverosímiles. Pero los discípulos, aquellos que primero que nadie comprobaron que la tumba estaba vacía, ellos quedaron convencidos de que eso se debía a que el Señor verdaderamente había resucitado hasta que lo vieron, hasta que hablaron con Él, hasta que lo tocaron, hasta que comieron y bebieron con Él. Es decir, ellos quedaron convencidos de que la única explicación de la tumba vacía era que el Señor efectivamente había resucitado, hasta que el Señor mismo se les presentó en persona. Hermanos, lo sabemos, lo tenemos muy claro. La base de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje nos ha sido transmitido de generación en generación. Y todo empezó con el mensaje de los apóstoles. Sí, había sucedido algo impresionante, había sucedido algo extraordinario. El Señor verdaderamente había resucitado. Y aunque ese evento y esa predicación ciertamente comenzó con el hecho, la evidencia de la tumba vacía, el mensaje tomó fuerza, tomó la certeza requerida debido a las manifestaciones personales del Señor Jesucristo resucitado a los suyos. Meditemos, hermanos, en estas apariciones del Señor y consideremos Hechos capítulo 10, abran sus Biblias, Hechos capítulo 10 del 37 al 43, pasaje que ya leyeron. Y en este pasaje vamos a considerar dos cosas que produjeron las apariciones del Señor Jesús resucitado. La primera de ellas es que las apariciones del Señor proveyeron a los suyos la convicción de la resurrección. Hechos capítulo 10, ahí estamos. Pedro, preparado de antemano por el Señor a través de aquella visión en donde un gran lienzo baja del cielo y está lleno de animales inmundos, preparado por esta visión, después es enviado a casa de Cornelio, un centurión romano, un gentil, una persona inmunda a los ojos de los judíos.
Y Pedro llega a su casa para presentarle a Cornelio y a todos los suyos el mensaje del Evangelio. Pedro, de una manera muy resumida, habla de la obra del Señor Jesús en la tierra. Versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero noten que Pedro lo hace muy resumido, pero les recuerda a sus oyentes que son cosas que ellos sabían. Sabían todo lo que el Señor Jesús había hecho mientras estaba en la tierra. Y en el verso 39, Pedro declara enfáticamente que él mismo es parte de aquellos que atestiguaron lo que el Señor había hecho en la tierra. Pero vean lo que dice al final el verso 39, hablando del Señor Jesús, a quien mataron colgándole de un madero. Ahora veamos el versículo 40. A este, es decir, al Señor Jesús, levantó Dios al tercer día. Es decir, el Señor Jesús, quien verdaderamente había muerto, también había resucitado. Y Pedro sigue diciendo, e hizo que se manifestase. Es decir, el Señor Jesús, una vez resucitado, se hizo presente, se apareció. Y notemos, hermanos, Pedro no está mencionando que la tumba estaba vacía. Él mismo había ido al sepulcro aquel domingo, como ya vimos, y la había encontrado vacía. Pero eso no era lo importante. Lo realmente importante era que el Señor había resucitado. Y se había manifestado, se había aparecido, se había presentado personalmente. Y esto para que la evidencia de su resurrección no fuera la tumba vacía, sino Él mismo presentando a los suyos para producir esa firme convicción de que ciertamente Él había resucitado. Pero continuemos viendo lo que Pedro está diciendo en su predicación allí en casa de Cornelio. Y ahora en el verso 41, Pedro dice que el Señor no se apareció a todo el pueblo, sino solo a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Miren, detengámonos un momento para considerar ¿por qué el Señor resucitado no se había aparecido a todo el pueblo? Bueno, había una realidad. El Señor ya había hecho todo lo necesario para decirle, para manifestarse al pueblo, para enseñarles y para demostrarles quién era Él. Y a pesar de todas esas señales, ellos no habían creído. El colmo del asunto eran aquellos principales sacerdotes que habían recibido el informe de la guardia. Esos sacerdotes habían entendido que el Señor Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar, y por eso fueron con Pilato y le pidieron que pusiera una guardia delante de la tumba. Y cuando, a pesar de eso, la tumba fue abierta y ellos sabían perfectamente que algo extraordinario había pasado,
que el Señor ya no estaba ahí y entendían por qué no estaba allí, de todas maneras no creyeron. Entonces, aunque el Señor se hubiera presentado a todo el pueblo, de todas maneras no iban a creer en Él. La oportunidad ya la habían tenido y la habían rechazado. Por eso no se presentó a todo el pueblo. Se presentó solo a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y Pedro dice que esos testigos eran ellos mismos, Pedro y los otros discípulos. Ellos, dice Pedro, que habían comido y bebido con Él después de que había resucitado. Inclusive, aunque Pedro no lo menciona aquí, nosotros sabemos por todas aquellas apariciones a los suyos que encontramos ahí en los evangelios, que inclusive el Señor los había invitado a que lo tocaran, a que vieran sus heridas en sus manos y en sus pies, y le dijo a Tomás inclusive que metiera sus dedos, que metiera sus manos en aquellas heridas. Lucas 24, 30 y 31, Lucas 24, 39 al 43, Juan 20, 20, Juan 20, 27, Juan 21, del 1 al 14. El Señor les había dado las evidencias más que suficientes con las cuales aquellos comprobaron que verdaderamente Él había resucitado. No fue la tumba vacía. Fueron las apariciones del Señor las que dieron seguridad a sus discípulos de que Él había resucitado. Y esa seguridad había transformado a aquellos temerosos discípulos, escondidos desde que fue apresado y después de ser crucificado, los convirtió en valerosos testigos, predicadores del Evangelio de salvación, aún y a costa de su propia vida. Pero ¿y nosotros? Decimos, y estoy seguro que así es, creemos con toda convicción que el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, que resucitó de entre los muertos. ¿Pero por qué lo creemos? ¿Acaso nosotros lo vimos resucitado igual que los apóstoles? Porque por eso los primeros discípulos quedaron convencidos, porque el Señor se les apareció. ¿Y a nosotros se nos ha aparecido el Señor? Claro que no. Y entonces, ¿por qué creemos? Segunda cosa, punto número 2. Las apariciones del Señor fueron la base de autoridad para que los suyos predicaran el Evangelio. Retomemos el verso 41. Pedro dice que el Señor resucitado no se manifestó a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y quiero que notemos la manera en la que Pedro se refiere a estos, entre los cuales ya dijimos, está él mismo, y él los llama testigos. Miren, esta palabra testigo se refiere a uno que certifica lo que ha visto y oído, es decir, uno que da certeza de algo que ha sucedido. Los discípulos certificaban que efectivamente el Señor Jesús había resucitado, porque inclusive en ese estado ya glorioso, en ese cuerpo resucitado glorioso, ellos habían comido y bebido con Él. Y ellos eran los que daban testimonio de que el Señor había resucitado. Y en esto estaba la fuerza del mensaje. Además,
Y ahora, más allá de las enseñanzas, más allá de las sanidades hechas a las personas, inclusive completando la muerte en el Calvario, la resurrección ahora era el punto culminante, lo que completaba toda la obra de redención, lo que le daba certeza y sentido a los hechos, las enseñanzas y la muerte en la cruz. Todo tomaba su verdadera relevancia por el hecho de la resurrección. El Señor había anunciado a sus apóstoles, por lo menos en 3 ocasiones, que Él iría a Jerusalén para morir, pero que al tercer día resucitaría. Él dijo que iba a resucitar. Él dijo que tenía poder para entregar su vida y tenía poder para volverla a tomar. Y esta era una aseveración bastante osada. Era algo extraordinario. El Señor lo había dicho y ahora se estaba cumpliendo. Era verdad lo que Él había dicho. Y entonces, si esto, que es un hecho extraordinario, se había cumplido por la palabra del Señor, entonces necesariamente todo lo demás que el Señor dijo también era verdad. Debido a la resurrección, las palabras del Señor eran verdaderas y eran autoritativas. Por eso, ahora Pedro, allí en los versículos 42 y 43, dice que el Señor resucitado, cuando se les apareció, los mandó que predicasen al pueblo y que los que creyeran en Él recibirían el perdón de los pecados. ¿Dónde encontramos esto? Pues lo encontramos allá en Lucas 24, del 45 al 48. Y también en el pasaje más conocido al respecto, pasaje que nosotros una y otra vez estamos repitiendo, Mateo 28, 18 al 20. El Señor resucitado se presentó ante los suyos y les dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Por causa de la resurrección. Y en ese poder les dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos. Y Pedro era exactamente lo que estaba haciendo en ese momento allá en casa de Cornelio. Le estaba predicando el Evangelio de Jesucristo para que se volviera un discípulo de Él. Pero miren, notemos algo más ahí en el versículo 42. Esa predicación de los apóstoles debería señalar que al Señor Jesús Dios lo había puesto como juez de vivos y muertos. Y esto significa sencillamente que todos los hombres serían juzgados por el Señor Jesucristo. ¿Con base en qué? Con base en sus obras. Y es definitivo que las obras de todo hombre son malas, debido a su pecado. Y el resultado del juicio es solo uno: todo hombre merece ser condenado. Pero el mensaje que el Señor le encargó a los suyos incluía también el remedio. La única manera de ser perdonados en ese juicio sería creyendo en el Señor Jesucristo. Esa era la única forma en la que sus pecados serían perdonados. Las apariciones del Señor a sus testigos corroboraron la autoridad del Señor. Había resucitado, había demostrado ese poder para, a pesar de estar muerto, tomar otra vez su vida. En realidad, Él era todopoderoso. En realidad, Él era el Señor. Y entonces,
no había por qué, ni en lo más mínimo, ignorar lo que él estaba ordenando. Y ordenaba a sus testigos predicar el evangelio mediante el cual los que creyeran se librarían de ser condenados por sus pecados, pues en el nombre del Señor son perdonados. Hoy, aunque todavía hay algunos que pretenden negar que Jesús haya existido, la mayoría, aún y siendo incrédulos o ateos, la mayoría de las personas sí acepta que hace 2000 años existió por allá en Palestina un hombre llamado Jesús. Pero a lo más que llegan es a considerarlo un gran maestro. Algunos dicen que es un revolucionario, o algunos otros que es un mensajero del amor, entre otras cosas. Pero hasta ahí se queda. Por esto, hermanos, es que la evidencia de la resurrección es de suma importancia, porque este hecho, como ya explicamos, le da autoridad a todo lo dicho y hecho por el Señor en esta tierra. Y si todo lo que el Señor dijo es verdad, entonces es verdad que el infierno existe, porque Él lo dijo, y que será un lugar de tormento eterno para el hombre pecador. Pero también es verdad, porque el Señor lo dijo, que Él es el único camino para llegar a Dios. Juan 14:6. Y por esa autoridad es que Él mandó a sus discípulos, los primeros testigos, a predicar el evangelio de salvación. Mensaje que después de 2000 años ha llegado hasta nosotros. Aquellos primeros testigos ya no están aquí, ya están en la presencia del Señor. Pero ese mensaje ha llegado hasta nosotros, y ahora a nosotros nos toca este mandato. Hemos sido salvos porque creemos que Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Romanos 10:9. Y si creemos esto, entonces nos corresponde dar testimonio de la salvación en su nombre. Damos testimonio de su resurrección por fe, porque ciertamente nosotros no lo vimos físicamente. Y en este sentido, tal como el Señor le dijo a Tomás, nosotros somos bienaventurados, porque aún sin verlo, creímos. Pero hermanos, somos plenamente testigos de la salvación que se ha operado en nosotros, de esa experiencia que nadie puede negar. Somos los que damos testimonio de la salvación que se opera en el nombre del Señor Jesús, y ese testimonio es verdadero. No fue propiamente la tumba vacía lo que dio certeza a los primeros discípulos que el Señor había resucitado. Fueron sus apariciones lo que les proveyó de tal seguridad. Pero en esas apariciones les dijo algo más. Tenían que esperar la promesa del Padre de enviar al Espíritu Santo. Y mediante la presencia en sus vidas de ese Santo Espíritu, ellos tendrían el poder necesario para lo único que tenían que hacer mientras permanecieran en esta tierra.
predicar el Evangelio, ser testigos del Señor Jesucristo. Hechos 1:8. El Señor Jesús los dejó en esta tierra solamente para que dieran testimonio de Él, para que predicaran el perdón de pecados en su nombre, para que predicaran el Evangelio de salvación. Para eso los dejó en esta tierra. Pero debo añadir algo más. De esa palabra que vimos, testigo. Porque además de dar testimonio de lo que han visto y oído, esta palabra testigo también significa dar testimonio hasta la muerte. De esa palabra griega testigo proviene nuestra palabra en español mártir. Y los apóstoles y muchos de aquellos primeros discípulos realmente dieron su vida por causa del testimonio del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué estuvieron dispuestos a morir por ese testimonio? Tan solo porque habían visto, tocado, comido y bebido con el Señor resucitado. Planteaba hace rato, ¿por qué creemos en el Señor resucitado si nosotros no lo hemos visto? Por el testimonio de quienes sí lo vieron, por la predicación que realizaron en obediencia al mandato del Señor resucitado, porque esa predicación del Evangelio es poder mediante el Espíritu Santo, quien ahora hace la obra de convencimiento de pecado y de arrepentimiento para el nuevo nacimiento. Ese nacimiento que viene de arriba, ese nacimiento espiritual sin el cual no se puede entrar al reino de los cielos. Hermanos, si no físicamente, sí espiritualmente, el Señor también se ha manifestado a nosotros. Y considera, el Señor se ha manifestado en ti. ¿Es esto verdad? Te pregunto. ¿Crees que el Señor no se quedó en la tumba? ¿Crees que el Señor verdaderamente resucitó? ¿Crees que en este momento está a la diestra del Padre? ¿Crees que Él envió al Espíritu Santo hace 2000 años? ¿Crees que el Espíritu Santo está en ti, mora en ti, así como estuvo en la vida de aquellos primeros testigos? Aquellos fueron radicalmente transformados y sin temor alguno dieron testimonio del Señor y padecieron el martirio por causa de su fe. Ahora debes considerar cómo la fe en el Señor resucitado ha transformado tu vida. ¿Cómo? ¿Das testimonio con todo valor del Señor Jesucristo? Y quizás la pregunta más difícil, ¿estarías dispuesto a dar testimonio hasta el grado de tu misma muerte? El Señor se apareció para dar certeza de su resurrección y para que los suyos fueran testigos de esto. Y el Señor se sigue manifestando actualmente, aunque ciertamente de manera diferente. Pero el propósito es el mismo: dar certeza de su poder para dar vida. En estos días
En estos días de temor a la muerte, con valor, con la convicción de que Jesús vive, predica el mensaje de vida eterna. Dios les bendiga.